¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte de nueva cuenta. Especialmente mando un saludo desde Reynosa a todo el equipo de un 2x3 Tamaulipas, Marta Olivia, con el gusto de saludarte y de poder contribuir de nueva cuenta con estas intervenciones, como ya lo he comentado, esperando que sean de muchísima utilidad para todos aquellos que nos están viendo. Pues bien, pasadas intervenciones, estuvimos platicando sobre el divorcio incausado, aquel divorcio que se tramita sin tener que establecer alguna causa, es decir, por la simple voluntad de quien promueve el divorcio. Dijimos también que había ciertas cuestiones que aún y cuando no se resuelvan en el matrimonio se disuelve, perdón, y todo lo que queda pendiente se ve en otra vía. Una de esas cuestiones es el tema de la pensión alimenticia y de la custodia. Establecimos también que en el tema de la pensión alimenticia, aquello que se nos viene a la mente en primera instancia es los alimentos o aquello que entra por la boca. Sin embargo, en el tema de la pensión alimenticia, este concepto en materia tanto familiar como penal, pues es mucho más amplio. Es todo aquello que permite una sana subsistencia de los hijos o de las hijas habidas en el matrimonio o dentro de esa relación. De tal manera que los alimentos efectivamente incluyen el alimento, pero también es el vestido, la educación, los servicios de salud, el esparcimiento, por englobar conceptos de manera general. De tal manera que cuando se promueve un divorcio, la cuestión de la manera en la que se va a obligar a aquella persona quien no tiene la custodia de los hijos, es decir, quien no va a tener el cuidado de los hijos, va a establecer cómo va a garantizar los alimentos. Sin embargo, cuando no hay un acuerdo y vayamos en el supuesto de que la persona que tenga la obligación de dar alimentos trabaje con una nómina, pues la ley nos establece que la pensión alimenticia será como mínimo el 30% y como máximo el 50%. Es decir, desde el 30 al 50% será el monto que se podrá descontar a aquella persona que está obligada a dar una pensión alimenticia. En caso que no se cuente con una nómina, pues bueno, se hará una valoración de las necesidades de los hijos, de las hijas, la capacidad que tiene en este caso el deudor o la deudora, se establecerá la pensión por salarios. Es importante mencionar también que la pensión alimenticia, de manera general, pues va a establecer la obligación futura a partir de que el juez determine el monto de alimentos. Bueno, a partir de ese momento, entonces, se obliga a la persona. Existe también la posibilidad de hacer cumplir con las obligaciones alimenticias por la vía penal, es decir, por el tiempo que no ha cumplido. Y si bien no es un tema, ¿verdad?, que se ve en materia familiar, generalmente cuando nos manejamos materia familiar y materia penal, sabemos que ocurre con frecuencia, es decir, se deja de cumplir la obligación alimenticia, entonces acudimos a la vía penal mediante una querella en la que vamos a reclamarle a la persona que corresponda ese abandono de las obligaciones alimenticias, informando al Ministerio Público en qué consiste ese abandono y a qué cantidad asciende el monto por el cual se dejó de cumplir. Dentro del procedimiento penal le llamamos reparación del daño a esta parte que nos va a restituir lo que se dejó de percibir. También debemos de recordar, si quiero dejar muy claro, y regresándonos al tema del divorcio y de la pensión alimenticia fijada por un juez familiar,
que cuando se incurre en incumplimiento una vez que se estableció una pensión alimenticia, existe un patrón de deudores en los que se puede inscribir a las personas que no den cumplimiento, lo cual pues es como un candado, ¿verdad? Es una herramienta para hacerlos o hacerlas cumplir sobre la obligación que ya tienen fijada. En ambos casos, pues lo que se busca es que exista una protección integral en los derechos de los menores habido de esa relación de matrimonio, que independientemente de los problemas que los adultos tengan, quienes son los menos responsables, en este caso los hijos o las hijas, cuenten con sus derechos perfectamente garantizados en ese proceso. Y obviamente uno de esos derechos es el derecho precisamente a recibir alimentos. Recordando, lo vuelvo a decir, que no nada más es aquello que entra por la boca, sino todo aquello que permite un sano desarrollo de los hijos que se hayan tenido. También aprovecho para hacer el recordatorio y en qué parte en ocasiones se genera mucho conflicto. Y es aquel que tiene que ver con la educación pública o privada. Aquí sí, los abogados tenemos que ser muy cautelosos y muy éticos al momento de hacerle saber a una parte sus obligaciones y a la otra parte sus derechos. No se encuentran obligadas las partes a garantizar una educación privada. Entonces, pues bueno, a veces si la posibilidad económica al momento de la separación y tomando en cuenta que quien se obliga a dar alimentos, pues con lo que le queda tendrá que solventar todos sus gastos, pues es posible, ¿verdad?, que ya no alcance para pagar una educación privada en caso de que así lo haya realizado anteriormente. Sin embargo, la obligación es recibir educación, y uniformes, inscripciones, ¿verdad?, todo aquello relativo a la educación. Sin embargo, el tema de la educación privada en ocasiones pues deriva más pues, de la voluntad o de la posibilidad real de querer o no hacerlo por parte de quien se obliga. Entonces, pues bueno, esas son las cuestiones que tenemos que debatir al tramitar un divorcio. Aún y cuando quedemos divorciados, estos otros conceptos quedan pendientes de solucionarse en otra vía. Y bueno, vuelvo a insistir, lo mejor para buscar una solución o para llegar a una solución en estas cuestiones definitivamente es la mediación. Porque en la mediación ambas partes se ponen de acuerdo, ambas partes, que son las que conocen las necesidades de la familia, podrán tomar acuerdos. De tal manera que terceras personas pues no podrán intervenir. Es decir, si no tenemos acuerdo, a la inversa, pues serán terceras personas que no conocen nuestra familia ni sus necesidades que estarán decidiendo sobre el futuro de nuestra familia. Pues muchas gracias, me despido, esperando que estos comentarios sean de gran utilidad para todos ustedes. Nos vemos.